¿Crees que puede servir también como aval a la hora luego de producir ese guión o esa historia en otro medio, como puede ser el audiovisual? ¿Te refieres a lo que hablábamos, te decía antes Jesús, de pasar de sonido, pasar a este? A audiovisual. Sí, sí, perfectamente. Puedes hacer incluso la propia marca si tiene aceptación, si ha sido testado, pues o algo que ha funcionado en sonido puede funcionar perfectamente en audiovisual. Bienvenidos a Film Market Talks. Hoy tenemos el gran placer de tener como invitado a Joaquín Gorris, destacado guionista, escritor, nominado al Goya por El Cónsul de Sodoma, y en el mundo de las series está, bueno, digamos que a punto de estrenar o grabando en realidad. Bienvenidos a Eden, una serie para Netflix. Estoy también aquí hoy con Jesús, mi compañero de comunicación. Hola, Ah, buenas. y nada, Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estamos súper contentos de tenerte y de poder hacerte esta entrevista. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, y arrancamos con todo. Queremos saber, sobre todo, estamos muy curiosos de cómo fue tu primer paso como guionista profesional. ¿Qué fue lo primero que hiciste o cómo lo tomaste? ¿Cómo hiciste para introducirte por primera vez a la industria, ¿no? Bueno, yo siempre la verdad es que tuve claro que me quería dedicar me fascinaba, o sea, mi gran pasión era el cine y todos mis pasos siempre se encaminaron a trabajar en el sector. O sea, no entré por una cosa azarosa, que igual a algún compañero le ha pasado y demás, sino que sí realmente sí que lo tenía claro. Entonces empecé trabajando en televisión española, en programas, entré muy joven y ahí empecé a hacer guión en algunos programas, en algunos que eran juveniles incluso los dirigí. Bueno, tuve una experiencia en televisión, en formatos de televisión y en entretenimiento, que fue lo primero que hice. Y de ahí empecé, siempre lo que más me interesaba y lo que más me gustaba era el guión y la ficción. Siempre yo me las apañaba para que en todos los programas donde estaba, pues poder escribir algún sketch Mm. y demás, pero en realidad empecé a trabajar en la ficción y bueno, pues desde el principio al principio entré en una serie donde entré como guionista de plató y ya Mm. inmediatamente pasé a ser coordinador, empecé a escribir para distintas series que en aquellos momentos además pues tenían bastante audiencia porque eran otros tiempos, no es como ahora que todo está tan Mm. diversificado y ahí me formé como guionista. Siempre mirando un poco también el cine. Y tuve el privilegio de poder escribir una película que guardo un recuerdo fabuloso de ella, que es Tiempo de Tormenta, que dirigió Pedro Lea, que nos premiaron en Málaga el guión, a lo mejor vale, el premio del jurado y tal, y fue una experiencia maravillosa. Ujú. Y luego pues he sido siempre un poco todoterreno, porque de ahí pasé a hacer una película como Easy Dizzy, la primera parte, que fue un taquillazo veraniego y que no tenía nada que ver con el melodrama anterior. Y bueno, y El Cónsul de Sodoma, que es una de las películas favoritas mías, el biopic de Jaime Gil de Biedma, por el que nos nominaron en varias categorías, incluida la de guión, y sobre todo también a Jordi Moya como mejor actor protagonista. Y bueno, he compatibilizado el cine y la televisión y lo compatibilizo absolutamente con mucha naturalidad, Mm. porque creo además que ya prácticamente la línea que les separa es absolutamente fina. Mi trabajo Mm. es siempre el mismo, o sea, quiero decir, siempre puede haber algún elemento diferenciador, pero a la hora de poner la creatividad al servicio de una idea, mi trabajo es el mismo tanto para cine como para series de televisión. Claro, al final el trabajo del escritor es el trabajo del escritor, ¿no? O sea, obviamente es un formato diferente, pero las historias son las historias también, ¿no? Eso No, es. me parece súper genial esto que estás diciendo. Y te quería preguntar, a ver, trabajas en muchas cosas, tenés como muchos Sí, proyectos al mismo tiempo, diferentes sí. formatos, y siempre me resulta muy interesante saber cómo llevas ese día a día, cuál es la rutina que tenés como persona barra guionista para poder llevar a cabo todo esto. Todo realmente se basa en la disciplina. Es decir, sí, claro, no somos máquinas y hay días que estás más inspirado que otros, pero en realidad hay que ponerse. O sea, para producir páginas, como todo, yo creo, te tienes que poner y que la Mm. inspiración te pilla ahí trabajando y poniéndote. Y como es rutina, pues a mí realmente me gusta mucho escribir por las mañanas. Tengo muchos amigos que son todo lo contrario, prefieren la noche, Mm, porque la mm, noche no suenan los teléfonos, la noche no hay ruido, la noche es más íntima,
pero yo Mm. por la noche tengo sueño. Entonces, prefiero pegarme un madrugón muchas veces y Mm. levantarme pronto y trabajar, pues bueno, durante todo el día y demás. En fin, trabajar hasta la comida, luego por la tarde también tengo unas horas muy buenas y lo Ujú. voy como dejando a medida que la tarde va avanzando. Ya ahí a mí ya me va cundiendo menos y sobre todo porque estás cansado también del tiempo Claro. que Claro. llevas. ¿Qué ocurre también? ¿Qué pasa? Que muchas veces me ha tocado desempeñar otras labores, no solo de escritura, como la producción ejecutiva, sobre todo en series. Entonces, Mm. claro, Ujú. eso sí te desconcentra porque, bueno, te tienes que reunir mucho por aquí, tienes que ir Mm. al rodaje, tienes que Mm. tal, y entonces, claro, dices, y bueno, ¿y yo cuándo escribo? Porque Ya. si tengo tal, pero bueno, ahora, por ejemplo, he tenido unos días que he estado fuera precisamente en el rodaje de la serie, pero ahora tengo unos días en los que me tengo que centrar para producir páginas. Ya, Ujú. y mi siguiente pregunta va muy relacionada con eso. ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? ¿Cómo me enfrento a la página en blanco? Uf, pues no lo sé, yo tirando millas, o sea, directamente hay que empezar. El rollo es empezar. O sea, yo creo que hay una cosa y una recomendación que le daría a todo el mundo, es que cuesta muchas veces empezar. Cuesta Mm. muchas veces empezar un guión y demás, pero a medida que vas, como todo también, ¿no? En otras áreas, como vas avanzando un poquito, te pones a escribir y te haces tus 2 primeros folios. Primero Mm. lo planificas, que eso yo creo que es algo que a mí al menos me da mucho placer el hecho de pensar la escaleta, de la estructura, aunque luego en el viaje descubres muchas cosas. Mm. Y entonces te pones con ello y te tienes que poner, es sentarte, o sea, es decir, el remedio es, o la fórmula es empezar. Entonces, según lo que nos estás contando, la inspiración para ti se hace, no nace, se hace, ¿no? Bueno, no, hay algunos momentos de Mm. chispazos que vas por la calle o entras en un sitio y de pronto, ay, esto funcionaría. Algo que ves, algo que te viene, esto desde luego que existe. Y alguna Ujú. cosa pues se olvida, pero las que no se olvidan, a lo mejor conviene recordarlas e incluso apuntarlas. Mm. Pero no, realmente yo creo que todo se hace con el trabajo. Tú Mm. planificas y haces una estructura de un episodio de una serie o de una película y entonces ahí estás trabajando y te van saliendo cosas. Te van saliendo cosas porque, además, si tú piensas en los personajes, que a mí es lo que más me gusta, yo Mm. prefiero plantearlo, plantearlo todo desde los personajes más que por la trama. Si tú te centras y te sientas un poco con ellos, con lo que tienes en la cabeza, Mm. ellos te van a decir lo que van a hacer en determinada situación, Mm. ¿no? Si este personaje Claro, le has creado determinada cuestión, hay que te preguntarle a habla, él qué va a hacer, claro, ¿no? te habla, claro. Cada persona reaccionamos en la vida real, de una manera distinta ante una circunstancia. Entonces, bueno, todo eso también te va ayudando. Los personajes te van ayudando, ¿no? Con lo cual, esta cosa de la inspiración, bueno, sí, vale cuando vas un día en el coche y se te ocurre algo, o vas en el metro, o vas a un viaje y ves algo que te llama Mm. la atención, pero toda la inspiración nace del propio trabajo, de la propia escritura, que te va llevando una cosa a otra. Y vos como escritor, perdón, ¿sos más de ir construyendo desde los personajes o desde la trama? Pues yo creo que es una mezcla de las dos. Hay Mm. gente, pero si tuviera que decantarme más por algo, diría que desde los personajes. Pero los Ujú. Mm. personajes también están al servicio de una historia. Los Ya, personajes no te hacen la ya, historia la creas tú. Una claro. vez que la historia está creada, que ahí no Ujú. han intervenido quizá tanto los personajes, Ujú. o a raíz de crear un personaje le has concebido una historia, Ujú. pues es una mezcla de los dos. Yo creo que hay que construir la trama sin olvidar nunca a los personajes. Es decir, no puedes Claro, montarles como si fuera una vagoneta de la montaña rusa y les llevarles por donde quieres. Eso al claro, final no va a quedar bien, no va a ser un claro. buen trabajo. Tienes que trabajar los personajes mucho. Y es una mezcla Ujú. de las dos cosas, no solamente los personajes, porque a lo mejor nos quedaríamos en algo muy naturalista. Y si estás haciendo un thriller, estás Mm. haciendo algo de suspense, hay herramientas, hay mecanismos, hay género. Mm. Entonces, no solamente el personaje es el que te guía, ¿no? Joaquín, quería comentarte, hemos hablado antes que has sido guionista de cine, de series, pero también eres guionista de audioficción, de audiodramas. Sí. Quería saber cómo llegaste al audiodrama, cuando empezaste y por qué razón. Bueno, me acerqué un poco a Audible, o Audible se acercó a mí porque estaban buscando, en este caso Audible, Mm. estaban buscando ficciones y a escritores de ficción para desarrollarlas
cuando se instalara además la aplicación y la Mm. plataforma en España. Y fue por mediación de un compañero que tuvo una entrevista de trabajo con algunos de los ejecutivos de Audible y bueno, les conté un par de ideas que tenía y enseguida una les llamó la atención y sobre esa idea pues ya me contrataron para que escribiera una serie de 8 episodios que se grabara próximamente. Una serie Ujú, original que no parte ujú, de nada, no parte ni de ninguna IP, ni parte de un libro, ni nada, sino simplemente una historia original que yo les propuse. ujú, ujú. Vale. Para quien no lo sepa, Audible es la plataforma de streaming de contenido de audio de Amazon. Y ahora en Free Market Hub tenemos abierta una convocatoria para proyectos de series que pueden ser producidos como un original, como decía Joaquín, de Audible. Estamos buscando guiones de series que puedan ser producidos como audioseries. Es decir, no tienen que ser guiones de audio, sino simplemente un guión de serie que pueda llegar a ser una audioserie y a lo mejor eso puede ser Ujú, un primer paso para luego convertirse en una serie audiovisual, que ha ujú. habido casos en Audible de originales de Audible que luego se han convertido Sí. en series o en películas de Amazon. No sé si nos puedes contar un poco el proyecto que has desarrollado tú en Audible, si nos puedes avanzar algo, o por lo menos decirnos cuáles son los desafíos que te has encontrado al crear una serie de audio. Bueno, por hablar un poco del género, el género es thriller. Ujú, Es un thriller muy de aquí y ahora que habla de una situación bastante angustiosa para tres personajes. Y entonces, en ese tiempo, en esos 8 capítulos, vamos a ver cómo lo pasan de mal realmente. Eso, no sé, es lo que de momento creo que puedo decir. No sé si tampoco puedo ujú. contar el argumento sin que Audible me dé la autorización. Pero sí deciros que Vale. el género es thriller Ajá. y a la hora, esto sí que puedo hablar claramente, de enfrentarme a cómo resolver esto, pues bueno, en un principio hablé con gente que sabía de esto, hablé con José Ángel Esteban, que es un gran director de series de ficción para sonido, para audio y de documentales y demás, que va a dirigir seguramente, vamos, que va a dirigir seguro este proyecto. Y él tenía mucha experiencia y me estuvo dando también algunos consejos y demás, sobre todo de Ujú, cómo crear las atmósferas, los sonidos, intentar eso, porque es muy difícil cuando estás tan acostumbrado a contar las historias con imágenes, de repente no puedes ver cómo dos personajes se besan o se tocan Mm, o le pegan un puñetazo uno a otro. Es decir, todo lo tienes que hacer a base de sonidos. Pero mm, sin embargo, quitando esta cosa de ponerte el chip mental de que es audio, una vez que eso ujú. lo tienes y que ayudas a crear atmósferas en las habitaciones, que suenen cosas, que cada personaje además tenga como una especie de elemento que le reconozcas independientemente de cómo habla o de su propia voz, el mecanismo para escribir es el mismo. Es decir, Ujú, no he ujú. sentido una barrera. Es decir, yo creo que cualquier guionista profesional o no profesional va a encontrar tantas ventajas o dificultades con una audiovisual como un sonoro. Quizá el sonoro un poquito más de dificultad, porque en el Ujú. audiovisual tú puedes poner un personaje que mira al horizonte y está expresando una idea y aquí no, esto no lo puedes hacer, pero tienes Claro. mm, silencios, tienes músicas, tienes efectos Mm, de sonido, tienes mm, sobre todo atmósferas, pero mm. no a la hora al final todo se trata de contar una historia mm, Claro, y da claro. igual. O sea, a lo mejor las ventajas que sí que hay es que no necesitas un presupuesto enorme para hacer cosas más fantasiosas. O sea, a lo mejor no hay tantos límites de presupuesto Claro, en un audio. Es más fácil eso, desarrollar historias más locas sin necesitar efectos especiales o claro. no sé, un gran estudio detrás. Hay, Sí. hay- hay algunas cortapisas, como por ejemplo reparto, es decir, que en el presupuesto dices, bueno, vamos a ver, ¿cuántos personajes son en tu historia? Son tres protagonistas, bueno, tres y otros tres, los buenos, los Mm, malos, más luego mm, alguno que sale de pronto ya te creas un reparto igual de 10 o 12 personas o de 10 o 12 personajes y claro, mm. eso también encarece mucho. Sí que tiene el Claro, presupuesto. Lo que ocurre que, claro, el guión aquí ocupa una parte mayor del presupuesto que en el audiovisual mm, porque es mm, el proyecto y poner en sonoro esa mm, historia. Bueno, los mm, proyectos, evidentemente, los presupuestos en audio son más limitados, mm, obviamente, mm, y el guión ocupa una parte importante del presupuesto, muchísimo más que en cine o en mm, televisión. Pero creo que también hay como grandes
producciones en audio. El otro día leía que la adaptación que han hecho de Sandman de Neil Gaiman tiene 200 voces. Sí, fíjate. Sí, sí, sí. Otra cosa que te quería preguntar también es si crees que hay géneros que se prestan más al audio o todo es posible en el audio. No sé si se puede hacer Yo comedia, creo terror, todo, ¿no? igual que el audiovisual. Creo que igual, Ajá. igual, igual, igual. Todos los géneros del audiovisual, del cine, de las series, se pueden extrapolar. La comedia, pues fantástico. Pues Mm. te vas a reír muchísimo con los diálogos y demás. El misterio, pues tiene unas atmósferas, tiene unas cosas que también son muy sugerentes, ¿eh? Incluso muchas Mm. veces imaginártelo te puede dar más claustrofobia y más miedo, si estamos hablando de una cosa un poco agobiante, como es el caso de la serie que yo tengo en Audible, que verlo, sinceramente. O Mm. sea, que eso sí que tiene Ajá. ventajas. Es más sugerente. Lo bueno es poder utilizar la imaginación, ¿no? Porque hay veces que cuando ves una película quizás te decepciona porque vos no te imaginarías una situación de esa forma y Claro. teniendo el audio, imaginándote este mundo, te podés, también es como más inmersivo, ¿no? No sé, Sí, creo. sí, sí. Tiene esta cosa inmersiva, tiene esta cosa de escucharlo con cascos, Mm. estar muy atento de lo que sea y tal, y es muy sugerente porque tú, igual que en la literatura, aportas muchas cosas. Como no estás viendo la imagen, claro, te lo dice todo, ¿no? Te lo cuenta todo. Claro. Cómo es la casa del personaje, por qué vive en una casa, si es grande, si es pequeña, Ah, si da a la calle, con quién vive, pero en el otro lo tienes que poner tú. Tienes que poner la atmósfera de la casa, de ese personaje, la tienes que poner tú, la tienes que imaginar tú, mm, como oyente. Como el audio tiene esta particularidad, ¿no? De que tienes que crear como una atmósfera, que es algo como mucho más inmersivo y tal. ¿Crees que puede servir también como aval a la hora luego de producir ese guión o esa historia en otro medio, como puede ser el audiovisual? ¿Te refieres a lo que hablábamos, te decía antes Jesús, de pasar de sonido, pasar a A, este... a audiovisual. Sí, sí, perfectamente. Puedes hacer incluso la propia marca si tiene aceptación, si ha sido testado, pues algo que ha funcionado en sonido puede funcionar perfectamente en audiovisual. ¿Y crees que las adaptaciones de serie, ahora al revés, ¿no? De series Sí. a audio son posibles siempre? Bueno, se han hecho en Audible, hay varias que son adaptaciones de series y han tenido su vida allí. Pues mm, probablemente sí. No sé si habría alguna que... Y las series además que se han hecho han sido de géneros distintos, Mm, comedia y thriller. No sé mm. si hay algo... Bueno, no sé, pues a lo mejor las cosas de superhéroes, ¿no? Las historias tan espectaculares, quiero, me imagino que pierden muchísimo Claro. mm, mm. todos serían sonidos, efectos, pero quién sabe, oye, puedes Bueno, hacer una puede cosa de ser. superhéroes en audio. Sí, 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 why not? O sea, yo creo que sí, que se puede, y que sería igual algo muy cool y algo muy diferente también por Sí. probar, ¿no? Entonces, Ujú. a ver, nosotros trabajamos obviamente con muchos guionistas dentro de Film Market Hub, muchos de ellos emergentes, ¿no? Que quizás nunca hicieron una película o una serie, pero tienen Ajá. esos proyectos. ¿Recomendarías a un guionista que tiene un buen material, en este caso una buena serie, que se inscriba a este Pitch to Pro de Audible y que pruebe el mundo del audio? ¿Recomendarías a alguien Sí, claro que que lo sí, es una pruebe? experiencia gratificante y le recomendaría que si hay algo que ellos consideran que pueden adaptar a algo que tienen pensado para lo de visual, lo pueden adaptar aquí, pues adelante. Y también, bueno, pues animarles a que también creen algo original para hacer una serie sonora, ¿no? ¿Y qué le recomendarías a un guionista que está empezando y no sé muy bien qué hacer con su carrera o cómo plantearse eso, dar el salto al mundo del Mm, guión? escribir. Yo creo que lo Mm, fundamental es escribir. Si te paras a pensar y a quién le voy a presentar algo y tal, no, lo tienes que escribir. Tienes que Mm. escribir, o sea, el escritor tiene que escribir y tiene que escribir todos los días. Sí, es Bueno, eh, como un si ejercicio, un ¿no? día va a una boda, no. O si un día se va de fiesta, no. Pero en general el escritor tiene que escribir todos los días. Aunque sean 3 horas, 2 horas, una. Hay que escribir Mm, todos los días. mm. o sea, ¿recomendarías también que tengan un guión original bajo la manga, ¿no? Que trabajen en algo Siempre, sí, suyo. sí, sí. Yo creo que sí, tener un guión, sí, creo que es, claro que sí. No, no todo tiene que ser bajo contrato.
Mm, De hecho, no sé, yo creo que los guionistas muchas veces pensamos cosas y no estás bajo el paraguas de una productora, pero no sé, lo quieres hacer y tal. Siempre se te come casi todo tu tiempo, claro, lo que tienes un compromiso laboral, ¿no? mm, Pero tienes que dejar esto. Y cuando no tienes ese compromiso laboral, qué mejor oportunidad para escribir. Yo creo que la receta es escribir. La receta es el leer, la receta es ver series, películas, vivir, mm. pero escribirlo. Me encanta que digas vivir, ¿eh? Que hay gente que se olvida y es tan simple, ¿no? Vivir, Sí. compartir, tomar un café con un amigo, o sea, Sí, como que... hay una cosa que sí que yo creo que es interesante comentar y sobre todo para gente que empieza, que hay muchos guionistas que lo que expresan en los guiones cuando empiezan es, o cuando empezamos todos, a todos nos ha pasado, ¿eh? Es la influencia que tiene el cine y las películas o las series ahora sobre ti. Entonces, tú estás escribiendo con todo el lenguaje que tienes de las series o de las películas. Y entonces, claro, todo eso, ¿qué va a ocurrir? Si tú te estás basando más en la ficción que en la realidad, ¿no? Mm, Esto, las cosas que vas a escribir y las que vas a hacer ya están vistas. mm, Sí. Esto no significa de ninguna manera que no te inspires en algún autor que te guste. Claro, todo eso es absolutamente, vamos, encomiable. Quiero decir que un género, te gusta el cine italiano, te gusta determinados autores, ¿cómo no te vas a dejar influir por ellos? Porque seguramente hasta incluso han calado en ti. mm. Pero hay muchas veces que ves algún guión, incluso en cine, y dices, "Ejo, ese guión está basado en otras películas". Ya. Pues para eso hay que vivir. Yo no Sí. estoy hablando de nada de plagio ni nada, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que de alguna manera vives en el universo de las películas o de las series. Y Mm. es necesario salirte un poco de ahí, indagar también otros mundos para que todo eso tenga también mucha verdad. Sí, que más que un producto sea una obra, ¿no? Efectivamente, tú lo has definido muy bien. Genial. Bueno, por nuestra parte creo que estamos, ¿no, Jesús? Sí, 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 sí. La verdad que nos encantó hablar contigo. Nos parece súper interesante todo lo que nos contaste, tu experiencia. Yo creo que también va a ayudar a mucha gente que a veces está como un poco perdida y creo que escuchar a una persona que tiene tanta carrera Mm. es Y muy... tan variada, además, Sí, porque y es empezar en muy, tele, sí, luego claro, con un quizás mensaje tan sencillo y tan claro como escribir. Ya está. Mm, O Sí, sea, me sí. parece lo más bonito de esta conversación que tuvimos, que a veces estamos tan, a ver, aturullados con toda la información también que nos dan, que olvidamos la esencia, ¿no? Que es Ujú. simplemente, si sos guionista, a escribir. Ya Sí, está. sí, claro, claro. O sea, y y a hacer vivir. buenas historias. Y a Y vivir. a vivir, y a vivir. Me A escribir y a encanta. vivir, que hay tiempo para todo, que el día tiene 24 horas, ¿eh? Ujú. Pasan muy rápido, pero si te organizas, hay tiempo para todo y sobre todo para disfrutar también, porque Genial. si no, que se pasa mucho tiempo, pasa el guionista sí que pasa mucho tiempo solo frente al ordenador y hay que salir y vivir. Claro. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Estamos súper Muchísimas contentos. gracias, Joaquín. Gracias a vosotros.